permanecéis en mi palabra. Entonces podemos ya hacer una separación por lo menos de dos grupos. Y podemos decir que, por un lado, hay personas que creen en Jesús. Y creo que todos los que estamos aquí creemos en Jesús. Pero por otro lado están los que creyendo, además, permanecen en la palabra de Jesús. ¿Nota usted que no necesariamente el que cree en Jesús permanece en su palabra? ¿Sí? ¿Se está dando cuenta? De tal manera que esta noche vamos a ver nosotros si solo creemos en Jesús o somos discípulos de Él, porque dice que solo el que permanece en su palabra verdaderamente es discípulo. Entonces tú esta noche vas a examinar tu propia vida, vamos a examinar nuestras vidas y vamos a saber si somos discípulos verdaderos de Jesús o somos solo creyentes, si solamente estamos creyendo en Él. No estamos hablando de inconversos, sino que estamos hablando de personas que ya creían en Jesús. Sin embargo, cuando uno empieza a ver los versos que continúan, uno se pregunta, ¿será que habían creído en Él? Porque de repente lo empiezan a insultar. Bueno, ¿usted sabe que hay personas que creen en Jesús que de repente también lo insultan? Pero mejor veamos lo que la Escritura nos dice. Y el Señor, después de decir que solo los que permanecen en la palabra, y permanecer en la palabra es mantenerse en ella, es estar todo el tiempo en ella, es permitir que esa palabra dirija tu vida. Yo no sé cómo es usted. ¿Es cristiano de domingo? Fíjese que ustedes son valientes, porque vinieron en la mañana y están aquí en la tarde. Algunos que nos escuchan por radio, bueno, hay personas que tienen razones por las que no pueden venir, pero probablemente algunos que nos escuchan por radio ya están acostaditos en su cama. Están muy cómodos y probablemente, si bien les va, encendieron la radio. Dicen, bueno, yo en la comodidad, gracias, en la comodidad de mi hogar voy a oír la palabra de Dios. Por eso le digo que usted es valiente. Gloria a Dios. Pero usted viene a oír la palabra de Dios. Y ha oído por años la palabra de Dios. Pero fíjese que eso ya no es tan importante. Sino ahora es más importante si lo que ha oído lo hace vivir a usted de una manera diferente al mundo. El día lunes, el día martes, el día miércoles, el día jueves, el día viernes. Todos los días de la semana, si esa palabra permanece en usted. Es como el pelo, el cabello. El cabello generalmente en usted, si no se lo rapa, permanece en usted, ¿verdad? Usted va al trabajo con cabello, no se quita el cabello, ¿verdad? A menos que ya usted ya no tenga cabello y use una su peluca, ¿verdad? Entonces ya se la quita. Pero el cabello es algo que camina con nosotros, ¿verdad? Nos bañamos, ahí está el cabello. Algunos ya no tienen mucho, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero el cabello es algo que permanece con nosotros. Le pongo ese ejemplo porque es fácil. Algunos lo tienen espirudito, otros lo tienen lisito, otros lo tienen colochito. Las colochas se alisan y las que lo tienen liso se lo acolochan, ¿verdad? Pero permanece con usted el cabello. Camina con usted a todos lados. Entonces la palabra debe de permanecer y debe ir con usted a todos lados, porque esa palabra debe estar en su corazón. Y esa palabra es la que a usted le va a permitir lo que en el siguiente versículo, verso 32, nos va a suceder a nosotros si permanecemos en Él, siendo sus discípulos. Y el Señor les dice, y conoceréis la verdad. Si usted y yo leemos despacio,
Nos damos cuenta primero que el que permanece en la palabra de Dios es discípulo. Pero luego vemos que el que es discípulo es el único que conoce la verdad. ¿Por qué? Porque permanece en la palabra de Dios. ¿Y sabe usted que la palabra de Dios es Cristo mismo? Eso lo dijimos hoy en la mañana y lo volvemos a repetir. Mire, muchos de nosotros nos perdemos cuando leemos la Biblia porque se nos olvida que la Biblia solo tiene un tema. El tema de la Biblia es Cristo. Ese es el tema central de la Biblia. Cristo, 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 Cristo. Por eso yo no sé si a usted le dicen, ala, tú pareces un fanático porque solo de Cristo hablas. Mire, ese es el mejor cumplido que nos pueden hacer a nosotros, que solo de Cristo hablamos, y solo de Cristo, y solo de Cristo, y solo de Cristo, porque el tema desde Génesis hasta el último libro de la Biblia es Cristo. Es sorprendente cómo discípulos como el apóstol Pablo, discípulos como los que escribieron los evangelios, fíjese que no tenían el Nuevo Testamento todavía. ¿Sabe usted que el Nuevo Testamento, esos 27 libros que conocemos como el Nuevo Testamento, no fueron designados como palabra inspirada sino hasta en el año 327 después de Cristo? Hasta en ese tiempo fueron designados como palabra inspirada. Indudablemente se leían esas cartas porque el apóstol Pablo, que escribió casi 14 cartas de las del Nuevo Testamento, las enviaba a las iglesias y eran epístolas, es decir, cartas circulares que llegaban a todas las iglesias y las leían. Pero cuando se hizo lo que llamaron un concilio para poder reconocer que eran inspiradas, no porque los hombres dijeran que eran inspiradas, ya eran inspiradas, pero hasta que se hizo oficial fue 300 años después. Eso quiere decir que el mismo apóstol Pablo y los discípulos que caminaron, los primeros discípulos del Señor, lo que tenían era la ley, lo que tenían eran los 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque esos 39 libros hablaban ¿de quién? De Cristo. Así que el Antiguo Testamento vale la pena también leerlo. Es cierto que las epístolas que están en el Nuevo Testamento son las cartas a la novia. Y usted debe leer esas cartas. Sería bueno que usted cada semana tomara un libro de los que escribió el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, y una semana dice, usted, voy a leer Colosenses. Otra semana usted dice, voy a leer Efesios, porque estas son las cartas del novio para mí. Si usted se considera novia, lea las cartas de la novia. Pero todos ellos le van a hablar de Cristo. En el Antiguo Testamento, Cristo está prefigurado. Usted puede encontrar a Cristo en el arca. Usted puede encontrar a Cristo en el candelero. Usted puede encontrar a Cristo en el lavacro. Usted puede encontrar a Cristo en todas las figuras del Antiguo Testamento. Puede encontrar a Cristo como el arca que hizo Noé. Puede encontrar a Cristo en todos lados. Usted encuentra a Cristo. Porque el mensaje final de la Biblia, el mensaje central, es Cristo. Entonces nosotros vemos que la palabra en un hombre, el hombre Dios. Cuando Jesús caminó en la tierra, esa palabra de los 66 libros que leemos tomó vida. Él vino a decir, Dios es amor. Y se escribió, Dios es amor. Pero porque vieron a Dios en la tierra siendo amor, dando amor. Amén. Leemos en la Biblia que Él es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Y Jesús fue lento para la ira y grande en misericordia. ¿De cuántos tuvo misericordia Él?
Tuvo misericordia de todos aquellos con los que se encontró. Tuvo misericordia de aquella mujer que fue hallada en adulterio. Tuvo misericordia de aquel ciego de nacimiento. Tuvo misericordia de todos aquellos que tuvieron un encuentro con Él. Porque Dios no solamente es un concepto. Dios no solamente es una palabra escrita. La palabra que se resume en Cristo, nosotros podemos verla con vida en Jesús. Por eso permanecer en la palabra no es tenerla en la mente. No es conocer los versículos de memoria. No es recitarlos de memoria, que es muy bueno que usted conozca la palabra, mejor si la recita de memoria. Eso es bueno, jóvenes. Hay versos que yo aprendí a los 11 años que todavía me acuerdo de ellos. Aleluya. No, que la palabra more en abundancia. Pero es mejor todavía que la palabra sea vida, vida, vida. En ti, en mí. Y solo se va a hacer vida si tú y yo permanecemos en la palabra. Y esa palabra nos va a permitir conocer la verdad. La verdad es Cristo, no es un concepto. Miren, todos los filósofos que han escrito, especialmente los sabios griegos, Platón, Aristóteles, ¿quiénes más? Sófocles. No sé cuántos más conoce usted. ¿Cuántos filósofos griegos? Todos ellos filosofaron sobre la verdad. Pero ninguno de ellos, creo yo, conoció la verdad. Solo hicieron ejercicios mentales acerca de la verdad. Y escribieron frases que todavía siguen siendo muy importantes para los hombres que buscan, por medio de la razón, la verdad. Aún los judíos estos que habían creído en Él, muchos de ellos eran profundos en el conocimiento de la Escritura. Muchos de ellos eran conocedores tremendos de la ley, pero no se dieron cuenta que el que tenían enfrente a ellos era la verdad, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la verdad es su nombre. Amén. La verdad es el Hijo de Dios. Y Él vino a encarnar la verdad. Así que si usted quiere conocer la verdad, pregúntese si conoce a Cristo. ¿Cuánto le conoce a Él? En esa medida usted va a conocer la verdad. ¿Cuánto mora Cristo en usted? ¿Cuánto permite usted que Cristo se desarrolle en usted? En esa medida usted conoce la verdad. Aunque usted no haya estudiado ni la primaria. Si Cristo está en usted, usted conoce la verdad. ¿Ya? ¿Y sabe qué? Es más inteligente que Platón. Fíjese que Sócrates dijo en una ocasión que le estaba saliendo humo en el cerebro. Yo solo sé que no sé nada. Dijo una verdad, no sabía nada. Pero ¿sabe que nosotros no podemos decir eso? Nosotros podemos decir con la sabiduría que viene de lo alto, con la revelación que viene de lo alto, si tenemos a Cristo en nuestro corazón y dejamos de ser hombres naturales, dice que nosotros, los que ya no somos hombres naturales, sino que somos hombres espirituales, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 1, que podemos entender las cosas que son del Espíritu. Si usted entiende las cosas que son del Espíritu, dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. No es por cabeza, no es por materia gris, es por revelación. Por eso Cristo se tiene que revelar. Pero ¿qué pasa con el discípulo que se ha ganado ese título cuando permanece en la palabra? ¿Qué pasa con ese discípulo que al conocer la verdad, dice la Biblia que lo que sucede es que la verdad lo hace ¿qué?
libre. ¿Cuántos de ustedes se sienten libres? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se siente libre? ¿Se siente libre? Gloria a Dios, ¿se siente libre? ¡Qué bueno! Que usted se sienta libre, eso significa que usted está conociendo la verdad. Pero, ¿conocemos toda la verdad? ¿Nuestro conocimiento de Cristo es completo? ¿Ah? Todavía no, ¿verdad? Todavía Cristo se sigue revelando a nuestras vidas. Así que usted que se siente libre, hay áreas en su vida donde no está libre. Porque todavía no ha llegado la verdad que lo liberte en esa área donde usted está todavía esclavizado. Amén. Ya todavía nos podemos sentir esclavizados, pero el verdadero discípulo va en camino de ser libre. Por eso podemos decir que el discipulado es para libertar. ¿Y para libertar qué? Tu alma. Amén. Fíjese que cuando usted creyó como estos judíos, lo que le dieron vida a usted fue a su espíritu. Su espíritu tomó vida. Pero su alma, cuando usted tomó vida, probablemente todavía estaba esclavizada en ese momento en el cual usted nació de nuevo. Esclavizada por muchas cosas. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando llegamos hay cosas a otro día que todavía nos atan, que todavía nos entristecen, que todavía nos afectan? Y note usted entonces lo que dice él, o mejor dicho, en el verso 33, los judíos dicen, ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham. Parece que esta palabra a los que habían creído en él les afectó. Y dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Les empezó a salir el nacionalismo. Y note usted que siempre los discípulos, o mejor dicho, estos no eran discípulos, sino que aunque habían creído en él, note que todavía ellos tenían ataduras, y una de las ataduras era su orgullo racial, aún su orgullo religioso. Y ellos dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie. Eso era una mentira. ¿Y no se los habían llevado cautivos a Babilonia? ¿Y no habían sido dispersados a todas las naciones? ¿Y no habían sufrido ellos en diferentes épocas esclavitud literal? ¿Por qué estaban diciendo que nunca habían sido esclavos de nadie? Porque surgía un área en su vida, porque necesitaban ser discipulados. Por eso esta noche yo le quiero recordar a usted que no es discipulado, que es necesario no solamente creer en Jesús, sino que ser discipulado por Jesús. Solo que qué lindo sería que Él apareciera otra vez, ¿verdad? Y que Él caminara con nosotros. Pero ¿sabe qué? Dios anhela levantar en usted y en usted hombres y mujeres que encarnen a Jesús. Ese es el secreto del discipulado. Jesús se reprodujo en 11 hombres. ¿Cómo caminaría Jesús, hermano? ¿Cómo caminaría Jesús? ¿Se ha puesto a pensar usted cómo caminaría Jesús? Debe haber tenido una manera especial de caminar, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Pedro aprendió a caminar como él. ¿Cómo hablaría Jesús? Si Pedro hablaba como Jesús. ¿Se acuerda cuando agarraron a Pedro? Dice que él fue el único que se atrevió a ver a Jesús de lejos. Y una criada del sacerdote, dice la Biblia, lo reconoció por la forma
de hablar. Yo te pregunto, ¿hablarás tú como Jesús? ¿O hablarás como un mundanote? ¿Qué dirán tus compañeros de clase? ¿Hablas como Jesús? A Pedro lo reconocieron que hablaba como Jesús. Dice, me parece que tú eres también de ellos, porque hablas como ellos. ¿Y sabes qué? Algunas versiones dicen que Pedro empezó a hablar malas palabras. Empezaron a salirle en la cabeza garabatos. Porque Pedro amaba más su vida. Estaba atado todavía en muchas áreas de su vida. Y era apóstol de Jesucristo. ¿Qué tal nosotros? Pero ¿sabes qué? Dios anhela por medio de su discipulado, que ya lleva 2000 años de historia y que se ha repetido en una generación, en otra generación, en otra generación. Él anhela levantar hombres y mujeres en este tiempo que encarnen a Jesús. No importa cuánto tiempo lleves de ser cristiano, hermano. Yo no creo en los escalafones. ¿Me oyó? Yo no creo en los escalafones. Hermano, yo tengo 30 años de ser cristiano. Sí, pero no se le mira. Sí, si se le mira, gloria a Dios, ¿verdad? A veces hay hermanos de 6 meses de convertidos, hermano, que se parecen más a Cristo que nosotros. Amén. Digan gloria a Dios los de 6 meses. Ay, mire, qué bueno. Aleluya. Porque necesitamos hombres y mujeres que encarnen a Cristo. Porque el discipulado no es solamente transmitir conceptos, es transmitir vida. Lo que va a definir a un hombre que discipula es cuánto se parece a Jesús él. Porque sus discípulos van a querer ser como él. Por eso Pablo decía, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. ¡Qué autoridad la de Pablo! Porque él estaba encarnando a Cristo. Era tan tremendo lo que vivía el apóstol Pablo, que él dice, bueno, a mí también me toca sufrir por la causa de Cristo. ¿Y qué pasa con nosotros? Cuando empezamos a sufrir por la causa de Cristo, ahí nos achicopalamos. Ay, no, el evangelio está muy difícil. ¿Y quién le dijo a usted que es fácil? Pero hay una paradoja en esto, porque dice también la Biblia que el yugo de Cristo es ligero y es fácil. Aleluya. Porque cuando tú permites que Él permanezca en ti, cuando tú conoces la verdad y permites que esa verdad te haga libre, ese yugo es fácil y ligera su carga. Amén. A estas alturas yo creo que tú ya no eres como aquellas personas que dicen, mire usted, fíjese que yo no me entrego a Cristo porque yo no puedo dejar esto, yo no puedo dejar aquello, yo no puedo dejar esta otra cosa. Es que no puedo cumplir usted. ¿Usted fue de los que dijo alguna vez eso? Es que yo no puedo cumplir con la religión. Eso es cierto, nadie puede cumplir con la religión. Porque la religión solamente es un conjunto de cosas externas que solo frustra al hombre. Pero el evangelio no es religión. El evangelio es una persona, aleluya, que te ha hecho nacer de nuevo, que se ha metido en ti, gloria a Dios, y que te permite ser libre. Libre. Por eso hay gente que, hermano, aunque ha pasado años en medio de la droga, cuando llega a Cristo y conoce la verdad, es libre. Usted sabe que en términos naturales, un cocainómano hay que descocainizarlo. Y no es trabalenguas.
Y lo meten no sé cuántos meses a desintoxicarlo. Pero mi Cristo puede quitar, puede liberar, puede desintoxicar a aquel que cree en Él. Hay hombres que cuando vinieron a Cristo sus dedos estaban amarillos de tabaco, olían a tabaco, yedían a tabaco, porque yeden. Sí, hermano, porque el pecado produce muerte, es olor de muerte, pero usted y yo tenemos olor de vida. Y no es que usemos una buena loción, sino que es el olor de Cristo en nosotros. Pero ¿cuántos que conocieron la verdad a otro día ya no les gusta fumar? Y claro, eso es algo que Dios puede hacer, pero aún eso es fácil. Pero ¿qué tal tu carácter? Esa ira que llevas dentro. Hay mucha gente con ira. No sabe por qué. Inmediatamente cualquier cosa pasa. Va en su carro, le bocinan y está hecho un energúmeno. Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Qué es esa ira que está ahí? Esa ira no viene de Dios. Esa ira no viene del carácter de Cristo. Esa ira seguramente es el resultado de situaciones que te dañaron, probablemente incluso desde el mismo vientre. Y Dios te quiere hacer libre. Por eso tú y yo debemos de ser discípulos, permaneciendo en su palabra, conociendo la verdad, porque la verdad nos va a liberar. Nos va a liberar. Aleluya. Por eso tú, hermano, debes de venir a la congregación y estar con los oídos como antenas para oír una verdad de Dios, un rema de Dios, y agárralo, agárralo. No dejes que se vaya, porque esa verdad te va a liberar. Aleluya. Estos creían que no habían sido esclavos, pero mire lo que el Señor les dice en el verso 34. Él siempre tenía verdades espirituales, pero ellos estaban en la carne. Ojo, eran creyentes, pero no eran discípulos. El creyente siempre está en la carne. El discípulo busca otros niveles para poder entender la palabra de Dios. Y dice, Jesús le respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Cuántos aquí ya no cometen pecado? Los de la radio que me están escuchando, ¿cuántos ya no cometen pecado? Ah, qué bueno que son sinceros ustedes. Todavía cometemos pecado, ¿verdad? Sí, el pecado nos alcanza. Espero que usted no ande detrás del pecado. Sí, porque la condición saludable de un hijo de Dios es que el pecado ande detrás de él, pero usted siempre vaya un paso adelante para que no lo alcance. Pero si el pecado lo alcanza, tenemos un abogado. Es Jesucristo el justo. Su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario es suficiente y es eficaz para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero esa es la actitud. Algunos cristianos, a veces cristianoides, andan detrás del pecado. Se dejan alcanzar. ¡Ay, alcánzame! Gloria a Dios. Pero dice que el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces yo le pregunto una cosa: ¿habrán áreas en las que pecamos que todavía somos esclavos? Sí, hermano. ¿O no? Sí. Hay gente que no puede dejar de pecar.
porque no ha querido ser libre por medio de la verdad de Cristo en su vida. Y tú y yo debemos de descubrir, tenemos que ser honestos delante de Dios. ¿Qué áreas nos conducen al pecado? Yo te voy a decir algo más tremendo todavía. Un concepto de pecado es errar el blanco. Y yo te quiero graficar eso. Un blanco son aquellos círculos concéntricos, ¿verdad?, que tienen un centro. Eso es un blanco. Aquellos que practican con armas saben que hay que tirarle al blanco, ¿verdad? A veces le quieren tirar al negro, pero es tirarle al blanco. Y la Biblia dice que pecado es errar el blanco, es decir, no dar en el blanco. Así que todo aquel que hierra el blanco, peca. Y el blanco son los propósitos de Dios. Es la verdad de Dios, es su palabra. Y cada vez que tú conoces su palabra y no pegas ahí, estás pecando. Otro concepto de pecado es todo lo que está en contra del carácter de Dios es pecado. Eso quiere decir que si Dios es amor, si tú no amas, estás en pecado. Los pecados no solamente el adulterio, la fornicación, robar, matar, sino es errar el blanco. Cuando tú y yo no estamos haciendo los propósitos de Dios, sino nuestros propósitos, estamos errando el blanco. Está más difícil, ¿verdad? Está más complicado. Pero dice que el que peca, el que comete pecado, es esclavo del pecado. Por eso tú y yo necesitamos el discipulado. Tal vez tú vas a decir, hermano, fíjese que yo voy a un discipulado donde nada pasa. Yo creo que al discipulador hay que discipularlo. Bueno, puede ser que tengas razón. Pero el que anhela ser discipulado, busque quien lo discipule. Péguesele a alguien ahí. Mire, alguien que se parezca a Jesús. Siempre va a encontrar en la congregación hombres y mujeres maduros. Y dígale, mire, ¿y usted cómo hace para ser como es? Porque si en las congregaciones no hay ejemplos, estaríamos fundidos. Pero pégase a alguien. Amén. Y dígale, mira, yo quiero que me discipules. Ay, no tengo tiempo. Bueno, tal vez te encuentres con eso, pégate a otro. Amén. Pero busca a hombres maduros. Hombre o mujeres maduras que te puedan discipular, porque si se parecen a Jesús, te van a llevar a Jesús. No te van a llevar a ellos, sino te van a llevar a Jesús, para que tú también puedas ser libre y puedas ser esclavo mejor dicho, puedas ser libre del pecado, ya no ser esclavo del pecado. Y dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí, si permanece, o dice, el hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Ahora yo quiero que me acompañe al capítulo 15, siempre de Juan. Hoy fue un domingo de leer el Evangelio de Juan, y quisiera que en el capítulo 15 y verso 7 siguiéramos con el pensamiento que Juan nos quiere trasladar. Dice, si permanecéis en mí, es Jesús. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis, y os será hecho. Mire qué tremendo poder puede desatar el verdadero discipulado. Ahora usted va a decir, aleluya, ya sé cómo tener mi próxima casa. Gloria a Dios, van a decir los jóvenes. Ya encontré a la amada. Ya encontré el príncipe azul, van a decir las jovencitas. Porque aquí dice que podemos querer todo lo que quisiéramos,
Pero es que el que permanece en la palabra de Dios, aleluya, es guiado por el Espíritu Santo. Y esa palabra te guía, te dirige y te permite buscar lo que agrada a Dios. Por eso dice, si permanecéis en mí, dice, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Tú crees que Jesús dejó de hablar? ¿Crees que Jesús todavía habla? ¿Te ha hablado hoy? ¿Te habló hoy Jesús? ¿Te habla en tu dormitorio? ¿Te habla en el carro? ¿Te habla en el trabajo? Sí, te habla. ¿Tienes testimonio de esa voz dulce donde Él te habla? Permanece en sus palabras. Permanece en su palabra. Yo creo que Él nos habla por medio de la Escritura, pero también nos habla por medio del Espíritu Santo. Y yo sé que cuando tú te vas encaminando a un lugar que a Él no le agrada, hay una voz que te habla. Te dice, detente. Eso no me agrada. Eso que vas a hacer no me agrada. Y tienes la oportunidad de detenerte para permanecer en sus palabras. Y cuando permanecemos en ellas, note el poder que se puede desatar en la vida de un hombre y de una mujer, porque dice, pedid lo que queráis y os será hecho. Qué tremendo ser discípulo de Cristo, ¿verdad? Qué tremendo permanecer en Él. Qué tremendo, hermano, permitir que sus palabras permanezcan en nosotros, porque se desata ese tremendo poder. Y dice el verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Hermano, en esta noche yo lo que le quiero dejar en su corazón es que no cualquiera es discípulo. Es más, algunos que asisten a un discipulado no son discípulos. Ay, entonces ya no voy a asistir. No es que dejes de asistir, es que la palabra que oyes la pongas por obra. Es que encontremos fruto en ti. Y bueno, al fin y al cabo, no necesariamente los hombres somos los que vamos a buscar el fruto, aunque a nosotros el Señor nos dice, por sus frutos los conoceréis. Yo sé que a veces tú quieres hacer negocio con alguien de los hermanos de la iglesia. ¿Y sabes por qué te va mal? Porque no buscaste el fruto. Solo lo viste ahí que se viene a sentar, que levanta las manos, es el que más brinca. Pero no es discípulo. ¿No te has dado cuenta si tiene fruto? Y dice que el discípulo, para probar que es discípulo, tiene que llevar mucho fruto. Así que haz negocios con los discípulos. Claro, fuera de la iglesia, ¿verdad? Todo por el mismo precio, ¿verdad? Tenemos que ver quién tiene fruto. No quién canta más bonito, no quién toca mejor, no quién predica mejor, no quién sabe más la Biblia, no quién viene más temprano. Lo que tenemos que ver es quién tiene fruto. Porque solo así vamos a probarle al mundo que somos discípulos de Él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hermano, el mundo está necesitado de discípulos de Cristo, no de un montón de religiosos. Hoy todo el mundo le dice que Dios le bendiga. Y tal vez lleve su cerveza ahí en el carro. Su agua marca Gallo. Sí, hermano. Hoy en día se está metiendo tanta doctrina rara que hay gente que le dice, mire, yo no soy el que peco. Sí. Quien peca es mi carne, dice. Pero mi espíritu no peca.
y se da gusto. Tenga cuidado, porque le van a decir hermano y hermana. Y cuando usted sienta, va a estar embadurnado usted también. Porque ¿sabe qué? El pecado es atractivo, hermano. ¿Verdad que sí es atractivo? Es muy atractivo. La vida de santidad no es atractiva. Pero dice acá, en esto es glorificado mi Padre. ¿Sabe usted que los discípulos son los únicos que glorifican al Padre? Porque el discípulo por excelencia del Padre fue el Hijo en la tierra. Si usted quiere ser discípulo de Cristo, mire cómo vivió Jesús. Y péguesele. Chúpele llanta a Jesús. Péguesele. Hermano, mire cómo vivió Él. No mire a los hombres. Si usted mira a los hombres se va a frustrar. Mírelo a Él. Por eso dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Él es el ejemplo, Él es el modelo. Aleluya. A Él debemos de seguir. Y su carácter lo refleja la palabra. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Cuando yo doy fruto, glorifico al Padre. ¿Se ha dado cuenta usted que a veces un compañero de trabajo dice, cuando por fin se da cuenta que usted es cristiano? Nunca me hubiera imaginado que tú fueras cristiano. Ahí póngase a llorar, hermano. En serio, póngase a llorar. Si tus compañeros de universidad dicen, ¿y vos sos cristiano? No, yo solo voy ahí porque mi mamá va. ¿Sabe usted que muchos jóvenes así contestan? ¿Le ha pasado a usted que hay ambientes donde usted prefiere que no se den cuenta quién es usted? A todos nos pasa. Porque tememos al rechazo, tememos a la burla, tememos al descrédito, tememos que piensen que somos retrógrados. Pero dijo Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El mundo está necesitado de hombres y mujeres que encarnen a Cristo. La gente está cansada de cristianoides. Llevan su Biblia bajo el brazo como perfume, pero no se ven vestigios de Cristo en ellos. Hermanos, estos son tiempos serios. Hoy me llamaba un pastor y me decía, mira, no sé si voy a poder venir en febrero, me dijo. Porque en Estados Unidos hay una alerta naranja. Hace 2 días empezó la alerta naranja en Estados Unidos. ¿Qué será eso? No es Orange Crush. Por si tiene sed, porque yo ya tengo sed. Eso me recuerda que tengo que... Aleluya. ¿Qué es eso de la alerta naranja? Están a punto de invadir Irak. Porque cuando invadan es alerta roja. Y parece que no pueden salir del país. Bueno, el mundo se está convulsionando otra vez. Y dice que los dolores, o el principio de dolores, es como la mujer que está encinta. Que los dolores cada vez son más cercanos y más cercanos, más cercanos, más cercanos. No sé en qué pulsación vamos en el principio de dolores. Por eso son tiempos serios. Son tiempos para no jugar al evangelio. Son tiempos para no ser religiosos, cristianoides. Son tiempos para dar fruto. Son tiempos para ser discípulos de Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y el mundo necesita probar a los discípulos encontrando fruto. A este mundo no le interesa cuánto sabes de Biblia. Leí que la iglesia grandota, ¿sabe a qué me refiero, verdad? En estos últimos años aumentó 300 millones.
aquella cuyos ministros se ponen en su cuello aquí. No, ¿todavía no lo identifica? Bueno, esto es para los espirituales. Aumentó 300 millones en los últimos años. Y usted sabe que esa caricatura de iglesia no lleva a la salvación. Están aumentando los religiosos. Mira, yo te quiero llevar otra vez porque hay un detalle que te quiero contar ahí en el capítulo 8. Quiero regresar en los minutos que tengo. Pero es una palabra en el verso 37 del capítulo 8 que me impresionó hoy. Dice: sé que sois descendientes de Abraham, y sin embargo procuráis matarme, les decía Jesús a los que habían creído en él. A veces los que creemos en Jesús lo matamos otra vez con la vida que vivimos. Y dice: y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Hay creyentes en Jesús que su palabra no tiene cabida. Pero me gustó, si usted tiene una versión Las Américas y va al verso 37, tiene una llamadita, un número 1 por ahí. ¿Y sabe qué dice que acerca de no tener cabida la palabra en nosotros o en vosotros, a ese grupo que se estaba refiriendo, pero que nos puede hablar también? Dice: porque mi palabra no progresa en vosotros. ¿Estará progresando la palabra en usted? ¿Será que la palabra de Dios, desde que la empezó a oír, ha producido un progreso en usted? ¿Sí? Ojalá que sea así. Ojalá que la palabra esté haciéndolo una nueva criatura. Dice: he aquí todas las cosas viejas pasaron. Si antes fornicabas, ahora ya no puedes estar haciéndolo. Entonces la palabra estaría teniendo progreso en ti. Si antes mirabas pornografía, la palabra tiene que estar haciendo progreso en ti para que ya no la veas. Hermano, yo tengo que hablar de eso. Usted se pone todo serio. ¿Qué culpa tengo yo? Si antes robabas, ¿sabe usted que los hermanos a veces roban? Cuide sus carteras, hermano. Hermanitas amadas, porque aquí nos hemos dado cuenta que algunos, no sé si son de aquí o son de allá, pero cuando menos usted anda danzando y cuando regresa ya no hay nada. Así que la próxima vez va a tener que ponerse de corbata la cartera, ¿verdad? Pero sí, cuídese. No todo lo que brilla es oro. Pero si antes robabas, dice, ya no robe más, dice la Biblia. Si antes adulterabas, ya no adulteres. Amén. Porque la palabra tiene que hallar cabida en ti. Si antes oía la palabra masticando chicle, hay gente que mastica chicle oyendo la palabra, y eso es solamente un reflejo de que una cosa le entra aquí y le sale rápido por acá. La palabra tiene que progresar adentro de ti. Se tiene que ver el cambio. Aleluya. El discípulo tiene que fructificar para glorificar al Padre. En esto probaremos que somos discípulos de Él. Gloria a Dios. Bueno, tengo unos minutos. Aleluya. Fíjate que el Señor ahí en San Juan 8 les empezó a hablar de cosas muy interesantes al discipulado, o a los que quería discipular. Lo que pasa es que estos no se dejaban.
Y después dice, acá, en el verso 56, vuestro padre Abraham, porque ellos solamente en todo el capítulo empezaron a decirle, nosotros somos hijos de Abraham. Hay gente que dice, mire, yo me convertí hace 20 años. Es como decir, somos hijos de Abraham. Ellos enfatizaban su ancestro religioso. Mire, yo soy hijo de pastor. Mi abuelo fue pastor. Mi abuelo fue ministro. Sí, pero ¿tú qué? Somos hijos de Abraham. Y el Señor les dice, bueno, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día. Y lo vio y se alegró. Qué tremendo. Aquí sí los agarró en fly. Porque entonces de una vez le dijeron, por esto los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Aquí otra vez les quiere hablar él una tremenda verdad, porque está tratando de identificar quién es él. El discípulo que no sabe quién es Jesús difícilmente va a poder permanecer en él. Usted tiene que tener un encuentro profundo y saber quién es él. Porque ellos, cuando él dijo, Abraham vio mi día, y aquellos que han estudiado la Biblia, ¿cuántos años habían pasado?